En relación con el problema de Claudia Lugo que tenemos en los papelitos que repartimos, mi primera pregunta para ustedes es la siguiente, 2 puntos. Es, ¿para qué estoy haciendo esto? Es decir, ¿por qué alguien se tomó la molestia de ir a recolectar esa información, presentarla, organizarla? A nosotros nos llega ya organizada en forma de problema, ¿cierto? En forma de problema como de libro de texto. Allá abajo ustedes ven que está el nombre Claudia Lugo, ¿cierto? Claudia Lugo es una persona real que cuando estaba haciendo su maestría en ingeniería industrial hizo una investigación relacionada con este problema. Y o sea, tenía que tomar más decisiones sobre más cultivos, sobre más cosas. El problema estaba muy interesante, entonces yo le dije, ayúdame a preparar un problema sobre la situación que vos tenés. Y entonces sacó como un extracto de todo ese gran cúmulo de información que tenía y lo presentó en forma de problema. Lo que les quiero decir es que sí es una situación real, sí había un agrónomo con acceso a esa, pues de pronto no a esa cantidad de tierra, el número 1000 está muy redondo, ¿cierto? Pero había un agrónomo real que tenía acceso a una cierta cantidad de tierra que el agrónomo tenía en parte tierra suya y en parte tierra de los dueños de tierra de los que tienen pues una parcela y se la alquilan a los ingenios. Entonces él lo que quería hacer era ver qué negocio podía hacer con ellos de tal manera que todos ganaran la mayor plata, la mayor cantidad de dinero. Si ustedes se fijan, ahí hay involucrado un ingenio. El ingenio es un ingenio real de los del Valle, que no se llama el Dulce, pues, ¿no? Se llama, no me acuerdo cuál se llama, pero me acuerdo que había toda una cláusula de confidencialidad. Y el ingenio estaba, ese problema es más o menos del año 2000, como 2011, 2012, que en ese momento el mercado de los bonos de carbón parecía que iba a ser atractivo. Hoy en día ustedes averiguan y ese mercado no salió con nada, no resultó con nada atractivo. Entonces hoy en día como que, ay, vamos a hacer bonos de carbono, ya nadie anda pensando en eso, porque lo que están pagando en Europa por ese tipo de operaciones de reducir la contaminación es muy poquito, pero en esa época no se sabía, parecía que iba a ser prometedor. Entonces el objetivo del trabajo, si ustedes lo vieron, era hablar con los cultivadores y mostrarles que a pesar de que la caña era lo más fácil y lo más seguro, porque el ingenio viene y administra todo y ya, había opciones para ganar más plata y el agrónomo que quería proponerlo era el que les decía, yo les puedo poner a ustedes a ganar más plata, los puedo poner a diversificar cultivos, a hacer menos contaminación y de ahí ustedes me van a pagar a mí también X cantidad de honorarios. O sea, era un agrónomo a proponer ese negocio. ¿Listo? Cuando empezó a pensarlo, entonces dijo, ay, claro, y yo tengo los camiones y yo ya tengo las mediciones de contaminación en el ciclo de vida del producto y la reducción que podría lograr y no sé qué y tal y tal y tal. Y cuando recogió toda la información casi le da un colapso porque dijo, ¿y yo qué hago con todo esto? ¿Sí? Entonces, Claudia Lugo se enteró y le dijo, venga, eso parece un problema de ingeniería industrial. Camine, sentémonos, cuéntame bien cómo es la cosa, ¿verdad? Y ese fue su trabajo de grado, ¿sí? O sea, una cosa pues mucho más, con más información y más relacionado con el impacto en la comunidad, políticas del gobierno, o sea. Y entonces esto de una página es como una destilación, una síntesis para convertirlo en un problema y poderlo aprovechar. Mi pregunta es, el agrónomo me está llamando a pedirme ayuda, me dice auxilio. ¿Qué es lo que él quiere lograr al plantear esta situación? Al decirme, necesito saber cuánto producir, cómo moverlo, dárselo a quién, cuánto me gano en contaminación o en bonos de descontaminación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Para generar más utilidades. Mire, a los ingenieros industriales en muchos casos nos acusan de mercantilistas y nos acusan de que lo único que nos importa es el dinero y las ganancias y las utilidades. Y tienen razón, porque para eso es que nos inventamos esta profesión. Hay otras profesiones que tienen otros objetivos, ¿listo? Pero uno de los objetivos más importantes de la ingeniería industrial es poder hacer un uso eficiente de los recursos, ¿sí? Entonces, fíjense lo que ustedes me acaban de decir, lo voy a escribir, voy a poner por aquí,
Entonces, ustedes me dicen, quiero maximizar las utilidades. Este es un agrónomo que estaba tratando de hacer un negocio, de que fuera buen negocio para los cultivadores y que como resultaba ser buen negocio para los cultivadores, a él le pagaban bien. O sea, él tenía una oferta con contrato y con... Eso es lo que él quería hacer. Entonces, fíjense que hay por lo menos dos personajes que salen ganando. Probablemente desde el punto de vista ecológico haya un beneficio si le apuntan a la reducción de la contaminación para ganar bonos de carbón. Tercer beneficiario, la ecología, el medio ambiente. Y cuarto, seguramente la cantidad de personas empleadas, la forma de aprovechar los productos genera variedad en relación con el monocultivo caña, ¿sí? Entonces ahí probablemente para la comunidad también hay un beneficio de personas y ecológico. Entonces fíjense que perseguir las mejores utilidades no tiene por qué reñir con otros objetivos benéficos, ¿ya? O sea, no vayan a pensar que todos los ingenieros industriales, o que ustedes también, porque ya me metieron a esto, que ustedes y nosotros somos un montón de ricomacpatos, pues, no todos, el muñequito del monopolio, que solo es la plata, la plata, la plata, no. Es la plata, pero ¿cómo la plata? ¿Sí me explico? Es la plata bien ganada, es la plata de negocios que beneficien a todos los involucrados y que ganemos plática, ¿sí? Eso sí nos interesa, ¿listo? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero maximizar utilidades, ¿listo? 2. ¿Qué conozco del problema? ¿Qué me dicen? ¿Cuál? Pero un momento, no, calma. ¿Capacidades de qué? Ah, ok. Entonces conozco las hectáreas disponibles. ¿Qué más sé sobre el problema? Sí. Conozco el rendimiento de cada cultivo. De cada cultivo. ¿Qué más conozco? Costos de transporte. Ajá. Conozco costos de producción. Vení que quiero poner otra cosa aquí. Eso es entonces un error de la escritura. Si eso falta, es un error de la escritura del problema. No porque en la vida real no exista el costo, sino porque si faltó, fue en la escritura. ¿Sí? Así están. Entonces no faltaron en la escritura. Pero es para el cliente, para el cliente no está en la señal. Por eso solo tenemos que decir. O sea que sí está finalmente. De pronto entonces la redacción no es del todo clara. Bueno, a veces la redacción deja lugar a ambigüedades. ¿Viaje a cualquiera de los dos? ¿Está bien? Sí. Vale, no está bien. No, sí lo dijiste, pero no importa. O sea, que si uno puede preguntar, ¿no? Aquí, ¿para qué estamos aquí? Ay, ¿ustedes no han oído ese dicho? Que no existen preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Pregunten todo lo que quieran, aquí no pasa nada. No pasa nada. Bueno, entonces ojo. Fíjense que allí pasa un fenómeno interesante con esa información. Y es que nos enredamos descifrándola o descubriéndola en un texto. Afortunadamente en la vida real no les va a pasar eso. Porque uno sale y consigue la información, no la encuentra en un libro ya listo. Entonces en la vida real es mucho más difícil. Y mucho más complicado y más tendencia a enredarse. ¿Listo? Bueno, he apuntado muchas cosas. Tenemos hectáreas disponibles, rendimiento de cada cultivo, costo de transporte, costos de producción, precio de venta. Pues miren, voy a subrayar en verde cosas que conocemos, ¿cierto? Yo voy aquí marcando solo los numeritos. Pues porque si marco todo el texto dejo muchas líneas verdes. Emisiones de carbono, 189 por piña, 172, 76 por caña, 152. Ah, miren. Aquí también hay, toda esta tabla está llena de información para mí. La subrayo completa.
El agrónomo tiene 2 clientes. El costo de transportar es de 60.000 con capacidad de 20 toneladas por viaje. Para transportar maíz y piña, el agrónomo cuenta con un vehículo diferente que tiene capacidad para 30 toneladas de producto con un costo de 40.000 por viaje a cualquiera de los 2 clientes. Cada viaje del camión que transporta piña y maíz emite 800 toneladas de CO2 equivalente y el viaje hacia el ingenio del dulce emite 1.250 toneladas de CO2 equivalente. ¿Ustedes entienden todos el concepto de CO2 equivalente? ¿No? Bueno, yo tampoco. Entonces no nos preocupemos por eso. Nos resulta que no solamente emite CO2 un motor que está generando humo, sino que, por ejemplo, fíjense que yo no estoy generando humo aquí con esta luz, ¿cierto? Pero esta luz está funcionando porque de alguna parte tomamos electricidad. Generar electricidad, cuando lo hacemos con plantas térmicas, derechito genera un humo. Entonces, toda actividad humana que se conecte con alguna fuente de generación de energía, se hacen unos cálculos para decir, hacer eso es el equivalente a generar tantas toneladas de CO2. Toda actividad humana contamina. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica de la E. CO2E es equivalente, o sea que no necesariamente es que el cultivo puesto allí en el campo emita un humo, sino que las actividades alrededor de esa explotación, el trabajo que yo hago, sí generan en algún punto un equivalente contaminante. ¿Listo? Y lo que se ha estandarizado para medir eso es CO2. ¿Ya? A veces es otra sustancia, es otro gas, es otra cosa, pero el estándar que se maneja para poder discutir sobre contaminación es ese. Bueno, tengo. El agrónomo tiene una línea base de 846.500 toneladas y ha recibido la propuesta de participar en mercados en donde si logra reducir su contaminación le van a dar 12.000 pesos por tonelada. Si para el agrónomo solo es sostenible sembrar mínimo 200 hectáreas de cada uno de los 3 tipos de cultivo a la vez, ¿cuántas hectáreas de cada producto debería sembrar y cuántas toneladas le debería enviar a cada cliente para maximizar sus utilidades? ¿Listo? Pues fíjense que allí marcamos varias cosas que sabemos, que nos dicen y que son importantes en el problema. Esto es lo que yo conozco del problema. Voy a hacer una tercera pregunta. Es, ¿qué decisiones necesito tomar? Y fíjense la lógica de esto, es que me viene a buscar el agrónomo, ¿cierto? Me dice, tengo esta situación. Y la siguiente cosa que me va a preguntar es, ¿qué hago? Recomiéndeme un curso de acción, recomiéndeme unas políticas, dígame qué decidir, ¿sí? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué decisiones necesito tomar? Arriba ya vimos para qué lo estoy haciendo, para maximizar las utilidades, ¿cierto? Y de segundo ya vimos qué cosas conozco del problema. O sea, tengo una información que he recogido y está allí plasmada en todos esos datos. Pero entonces la siguiente pregunta es, ¿qué decisiones necesito tomar? ¿Qué me dice? Número de hectáreas por cultivo, ¿cuánto cultivar? Ajá. Voy a apuntar, voy a apuntar. Entonces, ¿cuántas hectáreas dedico a cada cultivo, cierto? Luego era cuántas toneladas de cada cultivo despacho a cada cliente. Muy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Cuántos viajes de cada tipo de vehículo envío a cuántos viajes de cada vehículo envío a cada cliente? Estoy de acuerdo. ¿Cuántas toneladas de
¿Este 2 es grande o es pequeñito? Grande, ¿cierto? CO2 equivalente. Puedo reducir. Es como si yo dijera, ¿cuántas toneladas de CO2 equivalente puedo dejar de emitir? Lo que pasa es que acuérdense que no son solo emisiones directas, ¿sí? Entonces es una reducción del CO2 equivalente de la contaminación tal. ¿Qué más? Vamos para allá. Yo les tengo otra aquí. Es si se siembra un cultivo o no. Porque acuérdense que a mí me dicen que si una respuesta fuera 100 hectáreas, me dicen, eso es cero. Si la respuesta es 250, me dicen, es aceptable. Entonces ahí yo tengo que conocer si voy a sembrar o no un determinado cultivo, porque eso marca esa diferencia entre el 0 y el 200, ¿ya? O sea que hay una serie de soluciones ahí o de respuestas que no son aceptables. Si a mí me dice 80 hectáreas, no es aceptable, no es una respuesta aceptable porque ya lo hemos definido en el problema, ¿listo? Una pregunta. Dale. Supongamos que le da a usted que tenga que sembrar digamos 500 de una, 400 de 100 de la otra. O sea que no puede hacer otro producto. Entonces, ¿se tiene que usar otro método para sacar partes de cada uno? No. El tema con con estas técnicas de modelación que vamos a ver es que si de pronto la respuesta que estamos obteniendo dice que no debo cultivar las 1000 hectáreas sino 900, prometido que esa es la mejor respuesta posible bajo las condiciones del problema. ¿Sí me explico? A veces, eso es muy común, cuando una empresa o un gerente tiene unos recursos y resulta que un modelo de estos le dice no use tal recurso o no programe tal cosa o no produzca tal cosa, la gente pega unas angustiadas tenaces porque dicen, ¿cómo voy a dejar de usar mi recurso? ¿Cómo voy a descontinuar una referencia? ¿Cómo voy a sacar 0 unidades de un producto? Entonces uno simplemente les pone el reto y le dice, encuéntrame una solución donde usted produzca alguna unidad de ese producto que le dé mejor utilidad que esta. ¿Ya? En ese momento se pone uno en los patines y se va a tomar cerveza y lo deja ahí con el problema al tipo. ¿Ya? El tema es, vos que sos matemático me vas a entender esto que voy a decir. Estas técnicas son conceptualmente muy sencillas, matemáticamente muy sencillas, pero tienen una garantía de optimalidad muy dura. Muy dura. Por eso en ingeniería industrial las usamos tantos, porque esa es una combinación fantástica. Algo fácil que me da buenos resultados, tráiganlo, eso es para mí, eso es ingeniería industrial. ¿Sí? O ustedes, ¿por qué creen que yo no estoy en ingeniería química o alguna cosa así complicada? No. La ingeniería industrial es bacana, a mí me gusta, yo la puedo entender, pero a mí me ponen un diagrama de corrientes eléctricas y yo ahí quedo. ¿Sí? O que cuádreme este estado financiero, pues, o págame estos impuestos. No, maestro. Sí. Hay cosas que yo. ¿Ya? Entonces, estas técnicas tienen esa belleza. ¿Sí? ¿Y por qué digo bajo esas condiciones? Porque obviamente si las condiciones del problema cambian, las expresiones matemáticas involucradas van a cambiar y la solución cambia. ¿Listo? Entonces la garantía de optimalidad está bajo las condiciones que me han dado el problema y con la información que tengo del problema. Cuando eso cambie, pues la respuesta va a cambiar. Entonces, sí. Lo decía porque como uno tiene como un rango, ¿no? Para un dominio, ¿no? Ahí algo, pues entonces vamos a ir a otros métodos matemáticos que usted no busca, otro porque el óptimo de otro, pero entonces otro para que ahora lo preguntará. Ya te entiendo. De pronto se tenía que mirar otro método para llegar a un estado. Mira que lo que vamos a ver y para la próxima clase va a estar claro es que con estas técnicas de la programación lineal, que es básicamente lo que vamos a usar, lo primero que se hace es establecer la región factible donde están todas las soluciones y solamente el óptimo se busca allí. Entonces fíjate que no toca hacer ese esfuerzo de decir, me cayó el óptimo por fuera, ¿cómo hago para buscarlo? Y estas técnicas te garantizan óptimos globales. ¿Ya? Entonces no te toca hacer, claro, cerrado y convexo. Sí. Entonces no te toca hacer, por ejemplo, aplicación de meteorísticos o como el enfriamiento simulado que te saca de un barrio y te lleva a otro. No son.
Por eso te digo que computacionalmente casi siempre si uno logra plantearlo como un problema de programación lineal, casi siempre es muy eficiente comparado con otros métodos, ¿sí? También depende de la naturaleza combinatoria del espacio de solución. Si el espacio de solución explota, pues también el pobre computador se va a quedar mucho tiempo haciendo unas búsquedas, ¿ya? Pero generalmente es mucho más eficiente que una búsqueda bruta, ¿ya? Tiene su algoritmo, lo vamos a ver, el algoritmo simple es que también es una cosa muy eficiente, muy bonita. El personaje que inventó eso, hay que pues conseguirse una foto y ponerle unas velitas, porque qué maestro, o sea, ¿ya? Ese algoritmo se demoraron como 30 y pico de años para poderlo mejorar significativamente, ¿ya? Pero entonces cuando entremos a ese tema miramos un poquito de detalles y también consultamos, a ver, es que yo aviento a Frank al charco, Frank está en doctorado, entonces obviamente no se angustien si todos los términos matemáticos, pero a él sí le interesa, ¿sí me explico? Además Frank estudió matemática en el pregrado, entonces, ¿ya? O sea, no se afanen que no todos tenemos que meternos, pues, pero con Frank sí. Con Frank sí tenemos que meternos en más honduras matemáticas porque él va a usar, está escogiendo qué técnicas va a usar. Y el problema que él tiene es de los complicados que hay. ¿Ya? Luego más adelante les cuenta Frank, yo lo voy a poner a que les cuente de qué se trata su problema, pero es un problema de altísima complejidad matemática. Entonces, por eso a veces pues, pero todo esto que estoy aquí chachareando, lo vemos despacio, lo vemos con lógica, para que lo entendamos. Bueno, o sea, Daniel está diciendo algo ahorita de lo que seguía. ¿Qué sigue? Entonces miren, eso corresponde a qué limitaciones tiene el problema. Voy a darles un ejemplo que voy a usar probablemente de nuevo la semana que viene. Cuando nosotros vamos a planear unas vacaciones, ¿cierto? Decimos, bueno, vamos a ir con la familia, vamos a ir a San Andrés, nos vamos a hospedar en tal hotel, vamos a estar tal cantidad de días y vamos a hacer unas compritas que queremos, vamos a comprar tales y cuales artículos y no sé qué, y uno hace una planeación, ¿cierto? Esa planeación, fíjense, tiene que responder a muchas condiciones, incluidas restricciones, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué puedo traer en el avión? ¿Sí? En términos de tamaño y peso hay limitaciones de lo que puedo traer. ¿Qué cosas puedo comprar con el presupuesto que tengo? Tengo una limitación de dinero. Llevo tantos millones de pesos para gastar en diversiones y compras y todo lo demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con un presupuesto de tantos millones, yo ya sé que podemos alquilar unos jet skis, ¿sí? Pero de pronto no podemos hacer una fiesta, pues, invitándole champaña y caviar a todo el mundo. No, ¿ya? Entonces, tenemos limitaciones. Lo mismo es con todos estos problemas. Lo que quiero decir es que este tipo de optimización sirve si hay restricciones, porque hay otras técnicas de optimización que no usan restricciones, que no las tienen, ¿ya? Entonces, para otras técnicas de optimización sin restricciones es como si estuviera planeando un viaje Pablo Escobar. O ¿cómo es que se llamaba el señor del DMG? Diego Murcia, David Murcia. Cuando no hay limitaciones de dinero, usted sí puede decir, me llevan en un barco de oro a una playa de oro con un rinoceronte de oro, que coma caviar de oro, ¿sí? Que haga bollitos de oro, todo de oro, todo de oro. ¿Ya? Entonces, fíjense que eso sería otro tipo de optimización, porque si yo a un personaje de estos le digo, venga, pero es que hay que sacar X cantidad de dinero, el personaje me dice, no hay problema, eso no es una limitación, ¿sí me explico? Estos problemas que vamos a manejar sí deben tener limitaciones, porque las limitaciones son las que me dicen dónde está la solución. La solución está en un lugar matemático donde todas las condiciones del problema se cumplen. Y esa es la belleza de esta técnica. Eso toda cháchara que yo estaba hablando de que convexo y no sé qué, ese es encontrar el lugar donde se cumplen las condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes están, o si ustedes le están planteando un problema, este problema le pasó a una persona real. Construyeron un edificio de apartamentos muy bonitos, muy elegantes, y el edificio tenía chimenea. Entonces hubo un día que hizo muchísimo frío y no tenían otro medio de calefacción. Entonces los hijos del personaje le dijeron, papá, tenemos frío, hay que prender la calefacción.
Y el papá pues no tenía mano leña, no tenía mano carbón, otras cosas que pudiera quemar en su chimenea. Entonces se fue a un closet, sacó una bolsa de este tamaño de plástico transparente con $2 millones y con eso prendió la chimenea. Eso es Pablo Escobar. La historia real. La cuenta, yo no sé si la esposa en su biografía o alguna cosa, alguien la contó, pero es real. Cuando usted saca una bolsa de $2 millones para quemarla porque tiene frío, no hay limitaciones de presupuesto. En el medio, ¿cómo es que es? En el Magdalena Medio, entre Antioquia y Santander y Boyacá, por ahí, hay en este momento en libertad varios hipopótamos. ¿Desde cuándo son nativos los hipopótamos en Colombia? Esos son los hipopótamos que hicieron traer para la hacienda Nápoles y que en un momento dado, como ya no tenían presupuesto para cuidarla, los hipopótamos quedaron a su suerte y por ahí andan, están vivos, varios de ellos se han reproducido y todo eso. Un hipopótamo se le mete uno a la casa y se le come, no se le come las gallinas, se le come el gallinero, los perros y las vacas. Ahí a uno. El hipopótamo es un animal mucho más peligroso de lo que uno se imagina. Al año hay más muertes por hipopótamos que por tiburones o anguilas o escorpiones, yo qué sé. Pero es peligrosísimo. ¿Sí? Entonces cuando uno dice, mi amor, vamos a poner un zoológico aquí en la finca. Ay, bueno, papá, trae unos hipopótamos. Bueno, espérate. Cogían los celulares, seguramente los primeros inventados grandotes. Entonces, que sí. Ah, bueno, sí, papito, ve, papi, consígame por favor unos hipopótamos. ¿Cómo que no? Dos, un machito y una hembra para que acá se puedan reproducir. Es que si no me mueres de soledad, papito. Entonces, ¿no? Pero que, ay, pero jefe, eso es que es algo, es que la licencia. Yo en la casa tengo otras dos bolsas con $2 millones cada una, las que no quemen la chimenea, venga por ellas. La vida real no es así. En muy pocos casos empresariales tenemos problemas sin limitaciones, ¿ya? Entonces, fíjense, este problema que estamos mirando, ¿qué limitaciones tiene? Yo tengo un área limitada, ¿cierto? ¿Cuál es la capacidad? Bueno, dejémoslo en área limitada. Capacidad me suena más como a qué tanto puedo fabricar o algo así. Dejémoslo en área limitada. ¿Qué más limitaciones tenemos? Puedo producir al menos 200. Ajá, eso lo voy a tener que plantear como una limitación, claro. Entonces, al menos 200 hectáreas de cada cultivo. Voy a poner aquí. O 0 hectáreas. ¿Qué más limitaciones tenemos? La cantidad de área que Eso es conocido. Eso es conocido. Es conocido, sí, vale. O sea, ese dato lo vamos a usar, pero simplemente nos dicen esto es así, no nos dicen que es un máximo o un mínimo. ¿Cuál? Yo estoy pensando que sí, porque es que como me cobran por viaje, yo tengo que relacionar cuántas toneladas muevo con cuántos viajes. Sí, eso sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué fue que dijimos? Sí, estoy de acuerdo, sí. Capacidad de los vehículos. Muy bien. Chismoseemos de nuevo el texto a ver si nos inspiramos a encontrar. Sí, podría ser. Sí, podría ser. Entonces es productos que aceptan los clientes. Bueno, y les tengo otra. Es, a ver, no sé cómo decirlo bien o claramente. Es comparar mis emisiones con la línea base.
Porque observen que si yo contamino menos que la línea base, recibo unas bonificaciones, pero si contamino más, no. Entonces yo tengo que hacer esa relación en algún punto del problema para encontrar si voy a ganar las bonificaciones. Pero ¿sí? no sé, pero no, o sea, no es una obligación. O sea, no sería una restricción. Claro, la restricción, por eso fíjate que no dije debemos emitir menos que tal línea base, sino que probablemente vamos a tener que hacer una restricción para poder determinar si me gano la bonificación o no. ¿Sería mejor una función? Una función. Que, si produzco... Yo sé lo que estás pensando. O sea, los 8.000 es restarle lo que claro, produce y eso multiplicarlo por los 12.000. Eso es lo que vamos a hacer. ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de tal forma. Hay unos principios de la programación lineal que ustedes los van a estudiar. Y tenemos que tener cuidado de no violarlos. Y esas condiciones donde si usted va para arriba pasa una cosa y va para abajo y pasa otra, hay que modelarlas con cuidado. Porque lo normal es que si yo voy para arriba y voy para abajo pasa lo mismo, simplemente multiplicar, ¿cierto? Pero este caso no es así. Este caso no es así. Sí, porque me da algo raro negativo allí, exacto. Entonces, si por ejemplo a mí me dijeran que son 12.000 pesos por cada tonelada por encima y menos 12.000 pesos por debajo, ahí sí hay una continuidad, pero es que si hablamos de funciones, esa no es continua, está parte de un sitio, parte de la línea básica, ¿ya? Entonces, sí, dime. No es una solución válida que el modelo sugiera para que mejor tiene utilidad vía los cultivos y mejora el rendimiento por la venta de los fondos de ¿Qué tal que si yo concluyera que cultivar nada de nada me genera 0 emisiones, la reducción fue de 846.500 toneladas, la multiplica por el 12.000 y es el mejor resultado posible? El modelo me lo va a decir. El modelo me lo va a decir. Yo sospecho que no, pues, porque, ¿sí? Pues sería como curioso, ¿sí o no? Que no hacer nada fuera más rentable que producir algo, pero si el modelo encuentra que esa es la opción más rentable, me lo va a decir. Sí, yo quiero preguntar por lo de considerar la restricción. Porque si no le dieron alguna, dada el rendimiento, no importa que superemos la línea base, lo importante es que la utilidad que le está vendiendo el cultivo es superior. Y puede llegar a ser grande, ¿no? Porque 846.500 por 12.000, ahí puede dar billete. No, es verdad, si el modelo encuentra que dejar esos suelos inactivos para no generar la contaminación de las toneladas de CO2 equivalente es el mejor negocio en términos de utilidad, me lo va a decir. Me lo va a decir. Ahí sí le toca o no, eso es una respuesta dura, ¿no? Pero, no, lo que quiero decir es que no, pues encontraría uno un montón de personas dueñas de tierras en nuestros países tropicales, ¿cierto? Haciendo nada con ellas y recibiendo plata de los bonos del carbono de Europa, que es como el mercado Europa, Estados Unidos, por allá. Y yo no creo, yo no veo a la gente pues como tan en plan de no hacer nada con la tierrita. Como mínimo se la alquilan al ingenio para que el ingenio sembre su caña, ¿cierto? Bueno, miremos algo. Resulta que ustedes me han dicho aquí 4 cosas. Estas 4 cosas son los elementos básicos de un modelo de programación lineal. Nuestra técnica de cabecera en el curso es la programación lineal. La voy a escribir por aquí. Programación lineal. Esta es la técnica de cabecera. Esta es la principal. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Eso se llama la función objetivo. Y en programación lineal solamente hay 2 clases de función objetivo. Max o min. Un profesor mío hace muchos años me dijo un mnemotécnico que nunca se me ha olvidado, y es que yo quiero maximizar un beneficio o minimizar un maleficio. ¿Ya?
Maleficio suena pues como hechicería o brujería o una película, pero en el sentido de ven de bueno y mal de mal, ¿cierto? ¿Qué cosas quiero maximizar? Como en este ejemplo, las utilidades, ¿cierto? Yo podría querer maximizar la cantidad de pacientes atendidos. Hay un modelo que es de locos, que es maximizar la cantidad de células cancerosas alcanzadas por un tratamiento. Pues ahí está claro qué es lo que estoy tratando de hacer, ¿cierto? Minimizar siempre será minimizar algo malo, algo que no quiero. Minimizar la contaminación, minimizar un desperdicio, minimizar un costo, minimizar pérdidas, o en el caso del modelo que les digo de tratamiento es minimizar las células saludables expuestas a las terapias. Como son terapias pues muy agresivas, radiología, químicos, cosas de esas, a veces yo quiero que la cantidad de células saludables afectadas sea lo menor posible y esa puede ser otra guía del tratamiento, ¿ya? Entonces, max o min, maximizar algo bueno o minimizar algo malo. ¿Qué conozco del problema? Eso se llaman los parámetros. Parámetros o datos. Ojo que quiero resaltar que esa denominación de parámetros o datos no es estándar en todas las formas de modelación matemática o no es estándar en todas las técnicas que podemos llegar a usar. Porque, por ejemplo, en otras técnicas relacionadas con economía o con estadística, esos valores que yo tengo podrían llamarse variables, ¿sí? Pero aquí no se llaman variables, se llaman parámetros o datos, ¿listo? Ahora vemos cuál es la diferencia con las variables. Las variables son la 3, el punto 3. Las decisiones que yo necesito tomar son las variables. Entonces, fíjense en esto. Yo aquí, en este problema, en particular, quiero maximizar la utilidad que puede obtener el agrónomo con su plan, ¿cierto? Y yo necesito decidir todas esas cosas que están allí. ¿Cuántas hectáreas dedico a cada cultivo? ¿Cuántas toneladas de cada cultivo despacho a cada cliente? ¿Cuántos viajes de cada vehículo envío a cada cliente? ¿Cuántas toneladas de CO2 puedo reducir si se siembra un cultivo o no? ¿Listo? Ojo, yo no estoy haciendo el modelo para encontrar esas respuestas. Yo estoy haciendo el modelo para obtener la máxima utilidad. Entonces, las variables no son el para qué, las variables son el cómo. El cómo. ¿Cómo voy a obtener la máxima utilidad? Sembrando 400 hectáreas de un cultivo, 200 del otro y 400 del otro. ¿Listo? Son el cómo, no son el para qué del modelo. Cuando yo hago un modelo de estos y vaya a ofrecerle una recomendación a una empresa, ¿cierto? A una organización o para mí mismo, la recomendación es el contenido de las respuestas que encuentro en las variables. La recomendación es siembre tal cosa, transporte tal cosa, tan. Si me preguntan, ¿y para qué? Necesito todas las respuestas. Es para maximizar las utilidades. ¿Ya? Entonces, fíjense que el nombre función objetivo es muy fuerte. Es la respuesta a la pregunta, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Ya? La respuesta no debe ser, para saber cuántas unidades. No. Ese es el cómo. ¿Cómo voy a lograr la máxima utilidad? A través de sembrar esto en tales cantidades, llevarlo a tales clientes. ¿Sí? Y, finalmente, las limitaciones del problema, ustedes ya lo dijeron, se llaman las restricciones. Bueno, una cosa que no les dije anoche, pero ahora que estamos todos se las voy a decir mejor, es que, a ver, nosotros tenemos esta herramienta en la universidad, que es una cosa supremamente útil para los cursos. Los que han hecho el pregrado acá u otros posgrados ya los conocen. Esto se llama el campus virtual. El software que mueve el campus virtual se llama Moodle. Ustedes ven allí el nombrecito aquí en la barra, ¿cierto? Moodle. ¿Ya? Entonces, pues como sirve el oficio de campus virtual y el Moodle no es como muy agradable de pronunciar en español. ¿Qué software es?
¿Cómo es que se llama el software del curso? Moodle. Entonces yo como que pienso en M-U-R-O-L. Moodle. Así no se me olvida el Moodle. Moodle es un sistema donde para todos los cursos les podemos poner materiales, quizzes, videos, otra serie de cosas, pero ahí básicamente yo les voy a poner es materiales. Ya en este momento hay un poquito de material que acabo de poblar allí. Ya está el programa del curso, ya está el ejercicio que estamos haciendo, otros 2 ejercicios recomendados. El material de estudio es el capítulo del libro que estamos usando, ahí está en PDF, ya están las tareas para la segunda clase y cualquier otra cosa que vayamos generando yo lo voy a ir poniendo allí. ¿Qué pasa? Que los que todavía no han asentado la matrícula no están en la lista de esto. Entonces, después de cada clase, por ahí al día siguiente, los que no estén en esta cosa del muro, mándenme un correo y pídanme el material de clase, porque no tengo cómo matricularlos. Entonces, yo se los voy enviando por correo. ¿Listo? No tengo cómo matricularlos para que sean usuarios pues, de este campus virtual hasta que la matrícula no quede claramente asentada. Obviamente la intención pues no es que no se atrasen, entonces les mando todo el material, pero ya tocas directamente por correo, ¿listo? Bien, entonces ahí en este campus virtual está separado todo por semanas, ¿sí? Lo que hacemos cada semana, y la lógica es que yo les voy a ir poniendo también, fíjense que ahí ya están las tareas para la segunda clase, ¿sí? Entonces leer tal sección, hacer tal ejercicio, no sé qué, ahí está, ¿sí? Pues vamos a manejar mucho este sistemita y realmente para casi todas las clases se usa. En una medida o en la otra. Yo realmente no hago muchos quizzes, no. Yo no hago quizzes por allí, pero se pueden hacer. O sea, de pronto en alguna clase lo usan para eso. Y es un sistema bien bueno. Otras universidades lo tienen. Yo he observado que Univalle es muy juiciosa y lo mantiene bien actualizado. Por ejemplo, es la versión más reciente del software. Ahorita en enero estuvo como una semana en mantenimiento y en mejoras y le cambiaron pues toda la apariencia, entonces quedó bien chévere. Entonces este softwarecito del Moodle lo vamos a usar, del campus virtual, lo vamos a usar muchísimo y la verdad es que nos va a funcionar muy bien. Entonces, miren, quiero decirles varias cosas. Espérenme un segundo. Listo. Mi observación es que, mi impresión es que lo primero que uno debe hacer cuando se enfrenta a un problema es encontrar cuál es la función objetivo, qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que debo lograr, porque a veces no es evidente, ¿sí? A veces no es evidente. Fíjense que en el problema que estamos haciendo hay utilidades, hay ingresos, pero también hay costos. Y hay además un lío de contaminación allí, ¿ya? Cuando a uno lo sueltan en la vida real, no le dan un papelito que dice, aquí están todos los datos de su problema, esta es la función objetiva, aquí están las restricciones, vaya a resolver. No, desafortunadamente no es así. Entonces, ustedes sí tienen una tarea distinta a cuando tomaron el curso en pregrado. Cuando tomaron el curso en pregrado, casi todos eran estudiantes de tiempo completo y no estaban en la empresa trabajando todos los días. Ahora va a ser distinto. Yo lo que espero es que ustedes lleguen mañana al trabajo y empiecen a pensar, ay, fue pucha, tal cosa sí se podría modelar, tal cosa se le puede hacer un modelo, tal cosa tiene una restricción, aquí hay variables, tal, ¿sí? Que empiecen a pensar en esto, porque además así es el trabajo final, por cierto. El trabajo final es que ustedes tienen que aplicar algunos de los tipos de modelos que hemos visto aquí a una situación del trabajo de ustedes, ¿listo? Yo les voy a dar la especificación de eso, la voy a poner ahí en el campus virtual y les digo, aquí ya está la especificación del trabajo final. Los parámetros o datos. Resulta que, curiosamente, piensa uno que es como lo más fácil porque ya está allí, ¿cierto? En la observación que yo tengo y que muchos autores comparten es que cuando uno está haciendo un modelo de una situación real, levantar los datos es lo más complicado. Levantar datos que sean buenos, actualizados, confiables, no es fácil, toma tiempo y es costoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a uno le dicen, ve, ¿en tu empresa tienen algún software de los grandes, de los integrados? Ah, sí, acá usamos Oracle. Ah, muy bien, Oracle, chévere. O no, acá tenemos SAP. Ah, bueno, muy bien, SAP. Y entonces la información de costos de tal cosa, sí, eso debe estar en el SAP. No, vaya, sáquelo. ¿Sí? No, puede que no esté actualizado. Y a veces, por ejemplo, me toca pedirle a los de sistemas que creen una nueva consulta.
una nueva query porque eso no existe todavía, porque no sé qué, Si ustedes se han fijado también en muchas empresas que usan software integrado, por ejemplo los de producción, para decidir qué lote meten y para decidir qué hacen, usan un Excel. Al sistema integrado hay muchas respuestas que de la gente. Y ustedes, pero ¿y qué los reportes de SAP? Ah, sí, nosotros los digitamos. Nosotros llenamos todos los reportes de SAP. Pero ¿y qué? No está conectado con las máquinas, con la operación, toma datos de sensores, cuenta productos. No, eso no está conectado, eso todo lo hacemos en Excel. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, entonces, conseguir datos es costoso, ¿ya? Donde yo hice el doctorado, ocurrió un fenómeno muy repetitivo, y era que daban un curso para ingeniería civil, un curso de cerca de final de carrera, que tenía que ver con planeación de tráfico, planeación de espacios, planeación de estacionamientos, todo lo que era planeación de movimiento de vehículos y de personas. Y entonces uno veía en los estacionamientos de la universidad a los muchachos con planillas tomando datos de carros que entran y salen, la hora, ¿sí? Personas que vienen allí, ¿listo? Vale, gracias. Entonces tomaban todos esos datos, Pues imagínense que el semestre empieza en enero, cuando está haciendo todavía mucho frío, entonces uno veía a los muchachos con sus abrigos y ahí tomando los datos, hacían turnos de 1 hora, de 2 horas, pero todos los días hasta los domingos, porque los modelos del curso se hacían al final, cuando ya tenían al menos 2 meses de datos. Pero eso era cagado la risa tomando chocolate caliente en la oficina, que la ventana del daba al parqueadero. Se sentaba a verlos, ¿sí? Luego van pasando los días en el semestre y la temperatura empieza a cambiar y el clima empieza a cambiar. El semestre se acaba en mayo. En mayo esos muchachos estaban chupando sol, ¿sí? Altísimas temperaturas, goteando sudor con ropita cortica y todo eso, y tome todavía los datos. El costo humano de la recolección de esos datos es inmenso. Lo que pasa es que son estudiantes y para recoger sus datos pues tienen que poner cada uno su aporte y sus horas y tal. Pero si uno suma la cantidad de horas de personas que estuvieron allí y les da una tarifa, ¡puf! El profesor se muere de la risa. El profesor, conozco al tipo, buena gente, pero mala gente con los estudiantes. Vayan, recojan los datos, sufran lo que van a tener que sufrir los empleados de las empresas donde ustedes trabajan. Ustedes van a trabajar en el tráfico, en constructoras, en no sé qué, y van a tener que poner gente a que haga esto. Sufranlo ustedes ahora para que respeten y consideren a esas personas, ¿ya? Para que les manden almuerzo, para que les manden una sombrilla, un abrigo. Son miles de horas, hombre, que recogen esa información para un proyecto de curso. Entonces la gente dice, ay, profe, si tomamos los datos del semestre pasado, 1, no les sirven. 2, yo los tengo. Si me llegan a repetir eso, yo tengo formas de chequear. Y los quiebro es a todos. ¿Ya? Entonces, ay, bueno, pero además el tipo se ponchaba. Entonces decía, el sábado no vino nadie a recoger la información. Profe, estaba nevando, pero digo, el sábado no vino nadie. Dijimos que había que recogerlo con nieve y con sol. Entonces, imagínense. Los días que había en la temporada de otoño, cuando había partido de fútbol americano, eso siempre era un sábado, los sábados, se llenaban esos parqueaderos, y no de la gente de la universidad, sino de la gente que venía a ver el fútbol americano. Imagínense que en el pueblito éramos 42,000 personas, de las cuales 26,000 eran estudiantes de la universidad. Es decir, el mero pueblito son como 20,000 personas de gente fija. El día del partido de fútbol americano, el estadio se llenaba y al estadio le cabían 75,000 personas. Y en el parqueadero había por lo menos 20,000 más que no entraban al estadio, sino que venían en los remolques, sacaban la parrilla del asado, jugaban frisbee, pelota, pero ellos venían era al paseo. Traían las pantallas gigantes en los carros para ver el partido porque no había boleta para entrar todo el mundo allá. El día del partido de fútbol americano, ese pueblito se volvía de 150,000 personas. Entonces, imagínense la entrada de gente por la mañana y la salida de gente por la tarde, ¿ya? Entonces el profesor ponía a los estudiantes a recoger los datos de todo ese tráfico, porque lo de él era tráfico. Y el tipo de sentado, él tenía pantalla gigante en la oficina. Veía el partido acá y veía a los estudiantes recogiendo los datos con las planillitas. ¿Sí? Costosísimo. Muy bien, vamos a hacer una pausa, vamos a tomar el refrigerio aquí afuera. Y por favor no entren comida al salón. Y ahora continuamos, unos 15 minutos.